los regadíos es un factor determinante a la hora de ser mucho más productivos y mucho más competitivos en la agricultura. Y en ese sentido, Pedro, pues me encantaría que nos contaras qué es Abioinnova y cómo puede favorecer la producción de alimentos. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias a Libertad Digital. Permíteme, Marta, agradecer al grupo de Libertad Digital la organización de este agroforo, que considero muy importante, muy importante. Sabemos que la agricultura y la ganadería es la que nos da de comer y, como se ha señalado a lo largo de esta mañana, pues debemos de valorarla y ponerla en donde se merece, ¿no? Bueno, pues yo vengo esta mañana a hablar un poquito de Salamanca Tech, ¿no? De esta iniciativa que impulsamos desde el Ayuntamiento de Salamanca, con el objetivo, pues eso, de impulsar la innovación, de impulsar también el desarrollo tecnológico en la ciudad. Y una de las verticales de desarrollo de esta iniciativa está basada, pues, en la agricultura, en la alimentación saludable, que se desarrolla en Abioinnova. Abioinnova es una incubadora, aceleradora de empresas del ámbito de la biotecnología, pero que también alberga ese ámbito de alimentación saludable y alimentos, pues bueno, que puedan cubrir estos aspectos. Y esto se integra en Salamanca Tech. Explícanos un poco más qué es Salamanca Tech. Bueno, pues Salamanca Tech, como he señalado, es la iniciativa que impulsamos desde el Ayuntamiento de Salamanca con el objetivo, pues, de crear oportunidades de trabajo, de riqueza y, en definitiva, pues para que todos nuestros egresados de las universidades, que tenemos 2 universidades en nuestra ciudad, pues puedan encontrar oportunidades en la ciudad. Tenemos diferentes verticales, he señalado la de salud, pero también tenemos una de logística con un puerto seco. Y ahí, por ejemplo, pues se desarrolla, y ahora hablaremos sobre ello, Tebrio, que está relacionada, pues, con este ámbito, ámbito de la alimentación saludable, de la agricultura, con esa proteína que sale del gusano de la harina, que es muy, muy importante, y va a crear la factoría más grande de Europa en la ciudad de Salamanca, y eso, pues bueno, nos enorgullece de ello. ¿Cómo está apostando la Diputación de Salamanca por ese aspecto en investigación y en desarrollo? Pues en el tema de la agricultura, la provincia de Salamanca es uno de los sectores más importantes. El 10% del Producto Interior Bruto de la economía de la provincia está basado en el sector primario. Por dar algunos datos, en Salamanca tenemos 300.000 hectáreas de cultivo, de cereales y de leguminosas, y también tenemos 600 cabezas, por ejemplo, de ganado bovino. ¿Vale? Pues son cifras que ponen de manifiesto la importancia del sector agroganadero en la ciudad de Salamanca. Y, por ejemplo, también celebramos en el mes de septiembre una de las principales ferias europeas en este ámbito, como es Salamac. Desde la Diputación, aunque yo soy concejal del Ayuntamiento de Salamanca, pero estamos todos cohesionados bajo esta marca, bajo esta iniciativa Salamanca Tech, estamos construyendo un gran campus agroambiental, un gran campus en el que vamos a tener una nueva facultad de ciencias agrarias, en la que la Universidad de Salamanca, pues, va a potenciar todas estas investigaciones con todo su grupo de investigación. Desde el Ayuntamiento tenemos Abioinnova y, como me preguntaba, desde la Diputación tenemos el Centro de Transferencia del Conocimiento al sector primario, tanto agricultura como ganadería. En ese centro que va a poner en marcha la Diputación de Salamanca, lo que se pretende es, pues eso, la transferencia de los grupos de investigación de la universidad, de los grupos investigadores que se instalen en esas dependencias, pues pasarlo a los ganaderos y agricultores, que les llegue de forma directa y aplicable, sobre todo, ¿no? Yo soy profesor de la universidad también, en otra área, en el área económica, pero echamos muchas veces en falta cómo podemos transmitir a la vida, ¿no? La a la práctica, utilidad, a sí. la práctica, toda la investigación, porque muchas veces, bueno, pues se queda en los despachos, se queda en un paper de investigación y no se transfiere al mundo real, ¿no? Y eso vamos a construir, la Diputación de Salamanca, un centro de transferencia del conocimiento. Y además, por no me extiendo más, luego podemos desarrollarlo, tenemos el IRNASA. El IRNASA es un instituto de recursos agroambientales perteneciente al CSIC,
y va a formar parte también de ese gran campus que se está desarrollando en la zona de La Platina de la ciudad de Salamanca. Entonces ahí vamos a tener 4 infraestructuras relacionadas con el tema de la agricultura, del sector primario, como es, por hacer resumen, Abioinnova, el IRNASA, el Centro de Transferencia del Conocimiento de la Diputación y también la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Salamanca. Ya que nos has puesto el cebo, háblanos un poquito más del IRNASA. Bueno, el IRNASA hace muchas investigaciones en el tema de recursos naturales, sobre todo pues, en el tema de cereales, que es muy importante para la provincia de Salamanca, también el tema de las leguminosas y también el ganado, ¿no? También señalar que la Universidad de Salamanca va a tener por primera vez, va a construir una facultad de veterinaria. Hasta ahora la Universidad de Salamanca no contaba con esos estudios y por primera vez va a tener una facultad de veterinaria. Y todo ello pues crea ese ecosistema para que todas las empresas que así lo requieran pues se asienten en Salamanca y desarrollen allí su actividad empresarial. Volvemos a Bioinnova. Hace poquito publicamos en Libertad Digital 9, creo recordar que eran, empresas muy prometedoras que están ya instalándose, están empezando a funcionar allí. Explícanos, cuéntanos. Efectivamente, el pasado viernes salió publicado en Libertad Digital que ya hemos seleccionado a 9 empresas, a 9 emprendedores, startups, spin-off, grupos de investigación que van a desarrollar investigaciones de diversos ámbitos en Abioinnova. Por señalar algunos, como he mencionado anteriormente, Tebrio es una de las seleccionadas. Tebrio va a abrir una nueva línea de investigación en el caso del desarrollo del quitosano, ¿vale? Bueno, yo lo estoy descubriendo ahora, no sabía todas las propiedades que tiene. Me surgió el otro día un comentario que me van a permitir que lo haga, que es parecido a la aloe vera, porque tiene muchísimas propiedades. Tiene propiedades para el ámbito de la agricultura, como fungicida, insecticida, también para el abono del campo, la conservación de los productos, pero en este caso lo que va a hacer Tebrio es desarrollarlo para el consumo humano y farmacológico, ¿vale? Como un quemagrasas. También, por puntualizar, sí, o sea, el quitosano es lo que se extrae del del caparazón del gusano de la harina que cuando crece se convierte pues en un insecto. Entonces de esa caparazón se extrae el quitosano, que tiene un montón de aplicaciones efectivamente en el ámbito médico. Se puede utilizar para el plástico, el film que envuelve ciertos alimentos, es muy ecológico, se utiliza también para apósitos, para la industria farmacéutica, para los cosméticos. Entonces, tener esa línea de desarrollo en Salamanca es impresionante. Luego hablamos del tema también del pienso para animales y de los fertilizantes, porque para mí es revolucionario lo que está haciendo Tebrio en Salamanca. Ya veremos a ver cómo evoluciona. Luego volvemos a ello. perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí en Abioinnova? Bueno, también relacionado con el ámbito de la salud, pues tenemos unos proyectos muy prometedores que, por ejemplo, viene tecnología desde el Monte Sinaí de Nueva York, con la investigadora Sara Cuadrado, en la que va a modificar virus para conseguir un fármaco que cure el cáncer de colon, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos unos desarrollos tecnológicos en el ámbito de la salud muy importantes, que la verdad es que a mí como concejal y también a nuestro alcalde, Carlos García Carballo, pues nos llena de satisfacción que todo el trabajo que estamos haciendo en torno a Salamanca TEA, a toda esta red de infraestructura que estamos impulsando, pues que ya vayan viéndose los resultados y vaya consolidándose la ciudad como un referente en este ámbito. A todo aquel que quiera acercarse a Bioinnova y demás, ¿qué le decimos? Bueno, pues escojo las palabras de nuestro alcalde, que dice que nosotros, alfombra roja. Nosotros siempre a todos los empresarios, a todos los emprendedores, pues estamos para ayudarles, para colaborar con ellos, para que creen riqueza y oportunidades en nuestra ciudad,
Por ejemplo, a Bioinnova, pues nosotros le ofrecemos los espacios de forma gratuita, también le ofrecemos unos servicios avanzados en consultoría, asistencia de eventos, es decir, todo lo que necesiten nosotros a demanda le ayudamos para que esos casos, para que esos proyectos empresariales se conviertan en un éxito, como ha sido el caso de Tebrio. Tebrio pues, ha tenido ayuda municipal, también local y estatal a lo largo de sus más de 10 años de inicio, que empezó como una startup allí en la ciudad de Salamanca, y eso es lo que queremos. Ponemos el caso de Tebrio como es caso de éxito, pero hay otros muchos en el ámbito de la biomedicina y nosotros lo que queremos es que Bioinnova se convierta en un éxito. Por eso, a todos los que nos estén escuchando, emprendedores, gente que quiera acercarse a la ciudad de Salamanca, que estamos disponibles y que le vamos a ofrecer pues, todo lo que necesite dentro también de nuestras capacidades para que sea un éxito su proyecto empresarial. Volviendo a Tebrio, no les ha ido mal la asociación porque empezaron eso. Pues la fundadora contaba hace no mucho que habían empezado pues, con una cajita de gusanos y ahora van camino de hacer la factoría más granja grande, más sí. grande del mundo de gusano de la harina. Y en parte eso está dedicada a la producción del ofras, que es este fertilizante que es ecológico. Es muy interesante porque ahora con todas estas restricciones que están llegando desde la Unión Europea para los fitosanitarios y demás, pues tener una fuente de fertilizantes considerada ecológica y además barata es muy interesante en Tebrio. Y también la producción de pienso animal, que lo hacen con las larvas. Efectivamente, lo hace con ese gusano de la harina. A mí me dicen que ya van a empezar también alguna línea para consumo humano. Yo les digo que vayan despacio, que preferimos el jamón de Guijuelo antes que esa proteína, pero la verdad es que sí, es una industria muy prometedora. Se va a crear allí una gran factoría en torno al Puerto Seco, o sea que toda la mercancía pues también se podrá ir por esa plataforma. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos y colaborando con Tebrio, con Adriana y Sebas, que son sus fundadores, y nada, orgullosos de que eso se desarrolle en Salamanca. Y ya por último, aparte de este tipo de iniciativas, ¿qué más deben hacer las administraciones? ¿Habéis recibido palos en las Pues sí, intervenciones anteriores por precisamente ese celo regulador que viene en muchos casos desde Bruselas? ¿Qué papel deberían adoptar las administraciones con los productores de ganado y con los agricultores? Efectivamente, lo he escuchado en la mesa anterior y seguro que habrá salido en alguna otra ocasión más. Las administraciones lo que deben de hacer no obstaculizar y fomentar, ayudar y colaborar en la medida de las posibilidades de cada uno, pero yo lo digo claramente, si no se obstaculiza eso ya es un gran apoyo, porque muchas veces alguna sobreregulación, procedimientos burocráticos y demás, pues dificultan y mucho la iniciativa empresarial. ¿Qué debe de hacer una administración pública? Pues lo que está haciendo el Ayuntamiento de Salamanca. Poner en marcha una iniciativa que no viene siendo una competencia propia de un ayuntamiento, como por ejemplo el fomento de esta incubadora, aceleradora de empresas del ámbito de la biotecnología, como por ejemplo el desarrollo logístico de la ciudad de Salamanca con un puerto seco o una red de centros de tecnología, de innovación, de formación, pues todo eso ayuda al crecimiento empresarial, a que los emprendedores pues se animen y se consoliden en su actividad empresarial. Y, por ejemplo, en Salamanca, que tenemos 2 universidades, pues tenemos ahí 2 fuentes inagotables de talento, como digo, que salen cada año centenares de egresados, pues oye, esa oportunidad de que puedan estar en la ciudad de Salamanca, de que puedan emprender y de que puedan desarrollar su vida profesional y personal en la ciudad. Muchas gracias, Pedro. Y vamos con otro caso de I+D+I que llama mucho la atención, es muy interesante y que nos lo va a presentar José Sandoval, que es director de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de SAMUR. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Libertad Digital pues, que nos ceda este tiempo, este espacio pues, para hablar de una cuestión que para Murcia es muy importante, que es la gestión del agua y cómo venimos abordándola pues, durante los últimos años, ¿no? Lo primero de todo, cuando te toca en una jornada temática de esta naturaleza intervenir el último, pues claro, esto tiene una peguilla, que casi todo lo que vayas a poder decir
alguien ya lo ha dicho antes, eso es un fastidio, ¿no? Pero bueno, intentaré, dentro de un orden, pues intentar hacer esto que no sea especialmente soporífero y no repetir demasiado lo que han dicho quienes me han antecedido en la jornada de hoy, ¿no? La región de Murcia y el resto de España creo que no cabe duda o que no merecería reproche la afirmación de que el agua es fundamental para el desarrollo económico, social y medioambiental de cada territorio, ¿no? En Murcia, por cuanto tenemos un serio problema de carencia del recurso, pues hemos tenido que agudizar el ingenio durante 2 décadas para intentar hacer el mejor uso de la escasa cantidad de agua que tenemos. Y en ese sentido, pues viene siendo una de las preocupaciones del Gobierno regional durante aproximadamente 25 años, ¿no? Y eso es un poco de lo que yo quiero hablar hoy, de cómo se gestiona el agua en la región de Murcia y su vínculo, lógicamente, con el sector agroalimentario, que depende mucho de ese recurso para poder seguir funcionando, ¿no? Lo primero, y si me permiten, lógicamente para comenzar, pues, si esto quiere... estupendo, estupendo. Contextualizar qué es la región de Murcia, ¿no? La región de Murcia, comunidad autónoma, uniprovincial, casi 1,6 millones de habitantes, 45 municipios con casi 300 áreas de población, 11.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, el 85% de la superficie está por encima de la cota 200, tenemos un 32% de nuestra superficie destinada al sector agrícola y tenemos un clima excepcional para las prácticas agrícolas. En esto pues nos pasa un poco como comentaba antes Imanol, pues estamos en una situación muy parecida a la de Almería. Nosotros también estamos parte en esa isla, la isla no solamente Almería, sino que la compartís con Murcia, Imanol. Y tenemos un clima estupendo, pero tenemos un pequeño problema con la cuestión de la precipitación, que es que pues llueve poco. Tenemos precipitaciones que se sitúan habitualmente por debajo de los 300 milímetros al año. Ya saben ustedes que la media nacional suele estar algo por encima de 600, pues nosotros estamos por debajo del 50% de la media nacional. Eso, lógicamente, pues condiciona las cosas que podemos y no podemos hacer, ¿no? ¿Por qué es importante el agua en la región de Murcia? El agua es importante en la región de Murcia en un contexto en el que, efectivamente, somos una región semiárida, tenemos un estrés hídrico muy alto, como decía, llueve muy poco. Si ven ustedes en el planito este de España, pues ven que esa isla, que representa la Huerta de Europa, la Comunidad Autónoma de Murcia, la provincia de Almería, pues es de color marrón, mientras que el resto del país pues tiene unos colores que tienden más al azulado, ¿no? Y es porque, como decía, llueve muy poco. Nosotros hemos cerrado el año 2024 con una precipitación que está en el 68% de precipitación normal, 214 milímetros, ¿no? Esto contrasta con que tenemos un sector agroalimentario que es francamente potente. Piensen que las grandes cifras hablan de que un 32,5% del empleo regional, un 28,3% de la producción agrícola está vinculado al sector alimentario, o ocupando tan solo el 2,2% del territorio nacional, pues tenemos el 20% de las exportaciones de carácter alimentario que hay en España. Eso nos lleva a una cuestión que es evidente, ¿no? Tenemos que hacer una gestión del agua muy eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos dotaciones de riego que están tremendamente por debajo de las que se maneja en la media nacional. Por poner una referencia numérica, pues si otras cuencas hidrográficas con mayor pluviometría que el Segura pueden manejar comúnmente dotaciones de agua que superan los 6.000-7.000 metros cúbicos por hectárea, nosotros tenemos medias que están por debajo de 2.900 y tenemos incluso regadíos que son competitivos con apenas 1.000 metros cúbicos por hectárea y año, ¿no? ¿Eso a qué nos ha llevado? Pues a hacer de esa necesidad pues una virtud, pero como digo, por necesidad, no porque hayamos sido más inteligentes ni más inquietos que otros, sino porque no tenemos más remedio que hacerlo. Tenemos una superficie tremendamente tecnificada, tenemos el 85% de la superficie que gestionan nuestras comunidades de regantes, está dotada de riego localizado y recientemente pues hemos ido avanzando con la tecnología disponible en esto que hemos dado a llamar la agricultura sostenible y de precisión, que básicamente lo que nos permite es optimizar al máximo con las innovaciones tecnológicas por lo que es la gestión del agua y del fertilizante como insumos básicos para la agricultura, ¿no? En este contexto, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en la gestión del agua, ¿no? Uno que ha sido comentado aquí ya en más de una ocasión, pues efectivamente tenemos una circunstancia en la que parece pues, que el clima pues, nos pone encima de la mesa algún reto, tenemos alteraciones en los ciclos hidrológicos, llueve diferente, tenemos reducción de fuentes de agua en algunos momentos del año y tenemos, desafortunadamente, en el Levante, y eso pues, se ha podido ver con especial crudeza en los últimos tiempos, eventos extremos que son más frecuentes, ¿no? Ante eso, algo que comentaba la presidenta en su inauguración, tenemos un aumento de la demanda, crecimiento poblacional, intensificación agrícola necesaria para producir alimentos, cosa que sabemos hacer y que hay que alimentar al mundo. La población ha crecido de forma notable en las últimas décadas,
pero yo recuerdo una intervención de la presidenta en otro foro en el que recordaba que el suelo que tenemos para cultivar es finito. Es el que hay, tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber utilizarlo y optimizarlo para poder facilitar pues, una cosa que hacen nuestros agricultores que es tan loable como alimentarnos a todos nosotros. Y tenemos otro desafío, que son las regulaciones ambientales. También mencionas aquí en algún momento. Pues, sin ir más lejos, la Directiva Marco del Agua nos marca la necesidad de materializar la consecución de unos objetivos ambientales que básicamente pues, se basan en conseguir el buen estado cualitativo y cuantitativo de las masas de agua superficiales subterráneas, ¿no? Pues para lo cual pues bueno, pues tenemos que aplicar medidas de depuración o medidas, como decía, a nivel de producción agrícola que sean compatibles, lógicamente, con la producción, con la protección del medio ambiente, ¿no? Claro, para enfrentar todos estos retos y todos estos desafíos, pues yo creo que las recetas están bastante claras, ¿no? Toma aquí una cosa que también decía Manuel que me ha hecho gracia, ¿no? Esto, si saberlas, las sabemos, lo que hace falta es hacerlas, ¿no? Esto, si contarlas es fácil, lo difícil es ponerlas en marcha, ¿no? Tenemos tecnología avanzada, tenemos una panoplia de soluciones encima de la mesa que nos ayudan a alcanzar por los objetivos para que nuestra agricultura sea sostenible. Evidentemente, la primera y fundamental es mejorar la eficiencia de los sistemas de riego y el ahorro de agua. Tenemos que conseguir sacarle el máximo rendimiento a cada gota del recurso que tenemos, ¿no? Tenemos que ser eficientes transportando el agua hasta el punto donde la vamos a hacer eficiente en su dotación. No podemos permitir que se pierda por el camino. Tenemos que conseguir tener redes de distribución que sean eficientes y que no tengan grandes pérdidas, porque cuando uno saca matemática del agua que se pierde en la distribución, a veces los números pueden ser bastante preocupantes. Hemos hablado de energía también. Tenemos que mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras de regadío. ¿Por qué? Pues bueno, creo que también hemos comentado en algún momento hoy que allá por el año 2021 pues tuvimos ahí una eclosión de los precios de energía, se dispara de una manera notable y claro, todo esto de modernizar regadío está muy bien, pero como tenemos la fea costumbre de presurizar las redes, consumimos energía y claro, cuando la energía es baratita pues no hay mucho problema, pero cuando la energía se dispara de precio, pues el riego modernizado empieza a costar dinero, ¿no? Entonces esto pues hay que intentar ser lo más eficiente en los consumos energéticos. No solamente ser eficiente, sino pues también aprovechemos la tecnología para tener energía barata. Generemos energía renovable que nos sirva para abastecer a nuestros sistemas de regadío, a nuestras infraestructuras de las comunidades regantes, ¿no? El quinto punto también es bastante trivial. Cuando estamos en zonas en las que llueve poco, es muy necesario regular. Hace falta tener capacidad de regulación. Alguien decía hace poco también en una ponencia sobre agua que se puede identificar muy fácil una zona seca de una zona húmeda con el número de balsas de riego que hay. Yo también, nosotros en la región de Murcia tenemos identificadas casi 20.000 balsas de riego, de las cuales además son grandes balsas sometidas a clasificación por ley de agua del dominio público hidráulico, más de 5.000. Recuerdo en un observatorio nacional del regadío que mi compañera de Rioja decía que ya tenía 10 o 12. Pues nosotros tenemos en Murcia 5.000 balsas que son susceptibles de ser clasificadas por cuanto tienen un tamaño suficientemente grande. Pero es fundamental a los efectos de tener regulación para poder regar todo el año, mantener la producción agrícola todo el año. Y el punto sexto es pues una cuestión que nosotros en Murcia hemos impulsado, que es aprovechar un recurso que es constante en el tiempo, que está disponible y que es pues, el agua que sacamos de las estaciones depuradoras, tratarla de manera adecuada para que sea compatible con su reutilización. Esto me lleva a mi siguiente punto, y que es hablarle de una de las cosas que está bajo mi responsabilidad, que es la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia. Yo aquí hago un pequeño inciso. En Murcia, hace 25 años, con un objetivo meramente medioambiental, en origen, se creó la entidad de saneamiento y depuración de aguas residuales de la región de Murcia, cuyo objetivo es, en origen, pues, recaudar y gestionar un canon de saneamiento para luego aplicar esos recursos económicos pues, a una cuestión que nos marca la Directiva 271/91, que es pues, mantener estaciones de depuración o darle un servicio de depuración a todas las aglomeraciones urbanas que tengan más de 2.000 habitantes equivalentes, ¿no? A lo largo de estos 25 años, pues lo que hemos hecho con ese canon es gestionar 100 depuradoras. Creo que hemos convertido a la región de Murcia en un referente mundial en reutilización de agua, porque hemos conseguido depurar el 99,3%, darle servicio al 99,3% de la población que tenemos en la región de Murcia, con cobertura a núcleos que tienen incluso menos de 150 habitantes, ¿no? Y esto, pues, para nosotros es muy importante porque es una de las bases, ahora les explicaré por qué, que apoya nuestro sector agroalimentario, ¿no? Y voy a contar,
por ser ágil, 2 casos de éxito que nos han funcionado muy bien en la región de Murcia a los efectos de darle cobertura y darle soporte a nuestro pujante sector alimentario. Uno de ellos tiene que ver mucho con esa que es, como decía, ese uso del agua regenerada, ¿no? El otro pues, está más relacionado con las prácticas agrícolas y la implantación de lo que, pues, como decía, la agricultura 4.0, la agricultura esta sostenible y de precisión, ¿no? ¿Qué hemos hecho en Murcia? Como les decía, cuando se crea la SAMUR en el año 2000, el planteamiento era un planteamiento medioambiental. Había un problema importante de vertidos al río Segura de la industria conservera, que en aquella época era muy pujante en Murcia, y entonces alguien dijo, bueno, pues nada, pues vamos a inventar una entidad de saneamiento que construya plantas depuradoras y con eso pues vamos a depurar todo el agua que tenemos y vamos a recuperar el río Segura, que era un río tremendamente contaminado. Alguien dijo, oye, ya que estamos, ese agua luego podemos hacer algo con ella, podemos reutilizarla, hombre, pues sí, pues se puede coger, podemos dotar todas las plantas depuradoras del sistema de tratamiento terciario y así pues tendremos un recurso adicional que podremos destinar al regadío, ¿no? Y eso fue lo que se empezó a hacer en el año 2000 y que ahora, pues en el año 2025, nos permite, como decía, tener 100 plantas depuradoras dotadas de tratamientos de regeneración que nos permiten, de ese 99,3% del agua que se depura, regenerar el 98%. Y eso para nosotros es muy importante, porque ese 98% de agua que nosotros depuramos se destina fundamentalmente a la actividad agraria. La ponemos a disposición de los usuarios de regadío, hasta el punto de que en la región de Murcia, que como digo es muy seca y tenemos un estrés importante de recursos hídricos, y aparte de una cuestión política más que discutida con este Ministerio para la Transición Ecológica, pues el 15% del agua que se utiliza para regar proviene de las plantas depuradoras. Y ese volumen más es constante, es estable, por cuanto pues, el ciudadano, el consumo de agua que tiene suele ser más o menos regular al cabo de los años y además, pues como tiene prioridad de uso respecto a otro tipo de dotaciones, pues está asegurado. El 5% restante, pues lógicamente no lo desperdiciamos, se utiliza para otros usos también necesarios, pues, limpieza de calles, riego de jardines, campos de golf, cosas de este tipo, pero como digo, el factor fundamental es destinar este agua al regadío, ¿no? Y esto es una cosa que nosotros hemos identificado como caso de éxito. De hecho, normalmente somos visitados por países europeos que nos preguntan cuál es el modelo que nosotros hemos seguido. La clave de todo esto tiene una base tecnológica muy importante. Necesitas tecnología para poder regenerar el agua, pero sobre todo necesitas medidas de gobernanza, medidas de corte político que realmente apuesten por recaudar ese canon, aplicarlo directamente a un fin que es la construcción y la explotación de las plantas depuradoras y luego pues, a poner ese agua a disposición de los usuarios de regadío, cuestión que incluso todavía podemos permitirnos de forma gratuita. Ese agua se pone a disposición de ellos sin ningún coste, ¿no? El otro caso de éxito que yo quería identificar, y está muy vinculado a la protección medioambiental, a la par que a ser eficiente con el tema del uso del agua, es los proyectos que están relacionados con la implantación de la tecnología de agricultura sostenible, ¿no? Esto también, pues que yo creo que es algo, se ha mencionado también por aquí por alguno de los ponentes previos a mí. Al final se trata de colocar sensorización en los cultivos a diferentes profundidades en función de la tipología de cultivo para recoger cantidad de datos, poder enviarlos a través de redes de telefonía o la que corresponda a un servidor, poder tratarlos con inteligencia artificial y poner una interesante cantidad de información a disposición del usuario que le apoya a la toma de decisión, ¿no? Nosotros en ese sentido también quisimos ser pioneros y lo que hicimos fue, pues en el año 2020 impulsamos la que hasta hoy nos consta es la red lisimétrica más grande que hay en España y posiblemente en Europa. Apostamos por coger la comunidad de regantes de Campo de Cartagena. La comunidad de regantes de Campo de Cartagena es la comunidad de regantes más grande que hay en España sin ser junta central. Tiene 45.000 hectáreas, prácticamente 44.000 y pico, y lo que hicimos fue invertir 1.400.000 euros en instalar 1.000 sondas de humedad en 500 puntos de control. ¿Qué hacen esas sondas? Pues lo que comentamos. Miden humedad, conductividad, saturación del suelo, miden temperatura, miden una serie de datos que lo que nos permiten es, conectados a estaciones meteorológicas y con conocimiento incluso de qué puede pasar a efectos pluviométricos en los días sucesivos, ir tomando decisiones automatizadas sobre el riego y asesorar al agricultor, ¿no? El problema de tener una ingente cantidad de datos es que manejarlos es muy complejo. Ahí la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos. La inteligencia artificial lo que nos ayuda es a tratar, a manejar esos datos en masa y, como digo, convertirlos en una información que es manejable por los agricultores y que los ayuda a poder tomar decisiones para que sus cultivos sean mucho más eficientes. Como digo, gastando el agua que es necesaria y el fertilizante que es necesario
y además asegurando una cuestión que es importante, y es que ese agua no produce afección a las masas de agua subterránea, porque efectivamente yo creo que quien más cuida el medio ambiente, y hay que demostrarlo, son los agricultores. Yo, por no extenderlo y porque es tarde, a modo de conclusión, ¿cuál es la visión que tenemos de futuro en la región de Murcia? ¿No? Por un lado, tenemos que seguir avanzando en la gestión hídrica, ¿no? Yo creo que Murcia se ha consolidado, y ahí también la región Andalucía, con la parte de Almería, creo que está a nuestro lado como referentes internacionales en el uso eficiente del agua. Yo creo que no hay zonas, posiblemente en Europa, que se gestione el agua de una manera tan eficiente como se hace en el sureste español. Creo que hemos demostrado que la reutilización en zonas de escasez puede ser un elemento fundamental para sostener el sector agroalimentario. Es un recurso que está ahí, podemos aprovecharlo, se está aprovechando. Evidentemente yo en esto soy muy crítico. Se habla mucho de la posibilidad de fomentar el uso del agua regenerada. Yo creo que no tenemos que engañarnos. El agua regenerada se va a utilizar donde no hay recursos de naturaleza. Se utilizará en Andalucía, en la provincia de Málaga, en la provincia de Granada, en Almería, en Murcia, en la provincia de Alicante. Yo creo que un señor de Valladolid y uno de La Coruña va a ser muy complicado que regeneren agua. Pues ya les digo yo que es un tema bastante pesado, bastante tedioso, laborioso, requiere inversiones, cantidad de controles y por lo tanto pues sea algo que estará circunscrito posiblemente en el futuro, salvo que haya algún cambio regulatorio que no me atrevo a atisbar, solamente lo haremos las regiones que somos muy secas, ¿no? Y nosotros, el tener un ente específico que se encarga de la depuración de las aguas residuales, nos ha permitido tener ese elevado nivel de depuración y poner un agua regenerada que tenemos controlada en calidad y que le damos a los agricultores con las máximas garantías. Créanme que al principio utilizar agua de las depuradoras hace 20 años generaba un cierto rechazo, ¿no? Después de 20, 25 años, pues los agricultores están convencidos que la calidad del agua regenerada es bastante superior a la que se capta de cualquier río español para los riegos tradicionales, ¿no? Tenemos retos pendientes, por supuesto. Tenemos que seguir innovando. No podemos pararnos aquí, tenemos que seguir trabajando en la innovación ante esos escenarios pues, que parece que nos apuntan a mayor escasez hídrica y mayor irregularidad en las precipitaciones, ¿no? Creo que seguir trabajando en los ámbitos de que se acepte socialmente el uso del agua regenerada, ya no tanto para el agricultor, sino también para el usuario final, ¿no? Para el consumidor, ¿no? Creo que ahí tenemos que reforzar la comunicación, tenemos que reforzar la transparencia y, en definitiva, pues tenemos que explicar que es un agua que tiene, como digo, todas las garantías, más incluso que el agua de captación de los ríos, ¿no? Y tenemos regulaciones. Aquí se ha hablado mucho de regulaciones, de normativas, de las normativas que aprietan, ahogan a nuestros productores. Y desafortunadamente pues tenemos cambios regulatorios importantes en materia de depuración y reutilización muy recientes, ¿no? Adaptarnos a todas esas normativas para poder seguir teniendo disponibilidad del recurso en cumplimiento de la normativa, pues también les digo que es caro. Y la adaptación a la normativa lo que va a requerir son grandes inversiones, que habrá que ver la manera de poder abordarlas sin repercutir los precios finales al consumidor o al usuario del agua, que es el regante, ¿no? Y tenemos que mantener estrategias para la sostenibilidad. Nuestra agricultura es sostenible y tenemos que seguir demostrándolo cada día, ¿no? Tenemos que seguir apostando por la inteligencia artificial, por el Big Data, por el Internet de las cosas para garantizar la toma de decisiones, para asegurar que estamos haciendo en tiempo real, estamos tomando el mejor camino posible en cada momento. Tenemos que reforzar la colaboración público-privada. Nosotros, las administraciones públicas, necesitamos de la empresa privada para tener la oportunidad de implantar todas esas tecnologías. Sin ellos, lógicamente, nuestro desarrollo sería imposible. Nosotros no podríamos haber avanzado en las cifras que les comentaba de depuración si no fuera por el apoyo que las empresas privadas, a través de los explotadores, nos prestan para desarrollar la tecnología y la implantación en las plantas depuradoras que nos permite tener ese grado de rendimiento, ¿no? Integrar la economía circular en toda la cadena de valor del agua. Esto es importante porque es verdad que si piensan ustedes en la depuración, le llamamos depuradoras, ahora modernamente gente le llama biofactorías. ¿Por qué? Porque efectivamente en el tratamiento del agua podemos recuperar nutrientes, podemos recuperar energía con la digestión de fangos y tenemos que, pues en todo el ciclo urbano del agua, tenemos que saber aplicar la economía circular, pues entendiendo que hay más solamente que depurar el agua y regenerarla, sino que tenemos incluso la posibilidad de obtener algún valor añadido. Y, por supuesto, la formación continua para los agricultores. También creo que, te voy a volver, Imanol, a tomar la palabra, tú hablabas de que esto cada vez hay menos gente que sepa. Esto la gente, cada vez es más difícil encontrar gente que realmente esté, digamos, esté al día en esto del estado del arte
y por tanto necesitamos seguir formando gente, técnicos, agricultores que sean expertos en la gestión del agua y poder fomentar esa cultura eficiente en el uso de la tecnología y del recurso hídrico. Yo no quiero entretenerles más, con esto termino. Creo que la región de Murcia es un buen espejo para ver qué se puede hacer con un recurso hídrico escaso para fomentar una actividad agrícola muy importante desde el punto de vista económico, social y también medioambiental. Y creo que estas son las claves a futuro para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias.